Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos viendo, que es Una iglesia en problemas. Y tal vez no es un título muy bonito, pero al menos creo que fue el menos duro para hablar sobre la iglesia en Corinto, que es una iglesia que estamos viendo, que estamos estudiando. Apenas llevamos dos mensajes sobre lo que es la iglesia de Corinto y lo que es la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, pero apenas vamos a terminar el capítulo 1. Todavía no lo terminamos y el día de hoy, si Dios lo permite, lo terminaremos. Y estamos hablando de una iglesia en problemas. ¿Recuerdan por qué, verdad? ¿Recuerdan quién fue la iglesia de Corinto? Y la estaremos viendo si es que no lo recuerdan. Pero los versículos que hoy vamos a desarrollar, hermanos, pueden utilizarse y se han utilizado de diferentes formas estos versículos, porque podemos agarrarlos y solamente va a hablar Pablo sobre la predicación, sobre los que ahorita leíamos unos versículos sobre los que se salvan y predicar a Cristo. Y podríamos agarrarlo, claro que sí, para aquellos que predicamos, para aquellos que enseñamos, y es una palabra para nosotros también, pero... Y Pablo está explicando el evangelio y ahorita vamos a hablar, pero hay aún más que solamente para aquellos que predican. De hecho, el versículo no es para quienes predicamos, el versículo es muchísimo más. El pasaje que el día de hoy vamos a hablar sigue hablando sobre el problema que hay en la iglesia de Corinto y sigue hablando sobre las divisiones. Aunque no parece a primera vista, está hablando toda esta parte todavía sobre las divisiones internas que hay en las iglesias. En la iglesia de Corinto. Está hablándole Pablo a la iglesia de Corinto sobre esa división que vimos la semana pasada, si la podemos recordar. Esta división, recuerdan, donde decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, donde había preferencias en el liderazgo. Pero hay una razón más dentro de estas preferencias. ¿Por qué preferencias? ¿Qué los hacía ver diferencias entre esos 3 líderes o 4 líderes si agregamos a Cristo? Pero ahorita todavía no estoy metiendo tanto esta parte. ¿Por qué esta diferencia entre divisiones? Y ahorita vamos a ver cómo las formas del mundo se metieron dentro de la iglesia. En ese tiempo era la sabiduría de los griegos se había metido al mundo. La sabiduría del mundo, la elocuencia, la brillantez, el uso de las palabras, alguien sofisticado, la filosofía, lo que deslumbraba y se conocía en ese momento, lo querían en la iglesia, alguien lo metió y entonces estaba esta división dentro de la iglesia de Corinto. La iglesia le estaba poniendo atención a estas ideas del mundo que se habían metido a la iglesia de Corinto y le estaba poniendo atención. Estaban buscando en los predicadores la sabiduría griega. Estaban buscando esa elocuencia, estaban buscando el uso de palabras, estaban buscando en lugar de... Y al contrario, estaban olvidando lo esencial. Estaban olvidando lo que realmente se necesitaba, y lo que realmente se necesitaba, y Pablo se los va a recalcar, es predicar a Cristo. Y creo que es una línea muy delgada en la que podemos caer, porque los que compartimos y el liderazgo, el que enseña, el que comparte, creo que somos llamados a hacerlo bien. Somos llamados a hacerlo de la mejor forma posible y esforzarnos y estudiar y prepararnos, y a eso somos llamados. Entonces existe una línea muy delgada en el que el problema y el peligro es que te enfoques en
en la preparación, que te enfoques más en el estudio, que te enfoques más en saber hablar, y hay clases sobre esto, hay clases sobre homilética, hay clases sobre cómo hacerlo, cómo hablar y toda esta parte, pero enfocarte más y pensar que eso tiene más prioridad y más poder o más fuerza que enfocarte en lo que deberíamos enfocarnos. Porque esto después, en lo que no deberíamos, se vuelve todo. Se vuelve el todo y se busca en todo esto. Porque se tiene a personas con conocimiento, tal vez se tiene a personas con títulos, se tiene a personas con experiencia, se tiene a personas con estudios que saben hablar, que son elocuentes, que tienen autoridad, que tienen porte, que tienen carisma, pero no son espirituales. Y la iglesia de Corintios estaba buscando cosas que no debería buscar realmente, que no eran el enfoque principal de la iglesia. Y hay un grave problema cuando una iglesia empieza a enfocarse más en esto, en las formas, en las personas, en los estudios, el cómo lo da, el cómo se viste, en cómo habla, y en muchas otras cosas que humanamente podríamos irnos, que no es que sean malas, pero no deben ser lo más importante, que en lo que se comparte y en la palabra que se está compartiendo y en la vida espiritual de la persona, en el corazón de la persona, en el fruto del espíritu de la persona. Y una de las razones de la cual la iglesia de Corinto estaba en divisiones era esto. La semana pasada veíamos que unos estaban viendo a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro. No veíamos tanto exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué se estaban yendo en esto? Pero era porque estaban viendo más a las personas y también más a sí mismos. Y ahorita voy a hablar más de esto. No estaban viendo a Cristo y a su palabra. No se estaban enfocando en Cristo y la palabra de Dios que se estaba compartiendo. Se estaban enfocando en las formas. Y esto creo que nos va a enseñar mucho, porque es muy fácil caer en las formas del mundo. Muy fácil. No estamos diciendo que nos deshagamos de muchas cosas, sino que eso no es la prioridad. Es Cristo. Y tenemos que entender algo, y es que la forma en la que Dios hace las cosas es contraria a la forma en la que el mundo hace las cosas. Y ahí es donde Dios nos impresiona. Ahí es donde Dios le dice a Pablo cómo se va cómo va a utilizar esa debilidad que él tiene y se va a glorificar en su debilidad. Un escritor llegó a decir y llegó a escribir que las instituciones cristianas, las iglesias, se parecen a lo secular. Y dentro de esto que ahorita voy a compartirles, él llega a ver los peligros que puede haber en que la institución cristiana, que debe depender de Dios, que debe depender de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, se empiece a parecer más a lo secular. Y el autor de este libro habla sobre cómo empiezan a imitar las instituciones cristianas y empiezan a tener estas instituciones o iglesias un excesivo acento y búsqueda por el profesionalismo del pastorado, por la consideración de la erudición como un criterio para alguien que va a trabajar y alguien que va a estar en un puesto, como el poder ver las estrategias que llegan a parecerse como si fuera ya mercadotecnia para un crecimiento eclesial, o modelos terapéuticos para el aconsejamiento, y se empiezan a enfocar en todo esto más que en la vida de la persona de oración, en la vida de oración de la persona, más que en el estudio de la persona, más que la confesión del pecado de la persona, más que la vida espiritual. Y el autor habla sobre este peligro en el cual se empieza a hacer. Claro que lo está haciendo por una buena razón, y las cosas casi siempre las hacemos por una muy buena razón. Queremos lo mejor, queremos algo bueno. Pero hay un peligro, una línea delgada en el cual se puede cruzar y no nos damos cuenta. No estoy diciendo, y lo repito, que es malo la preparación ni el estudio. No, al contrario, creo que es algo bueno y creo que es algo necesario,
Y que si no se hace, ahí hay una falta delante de Dios de trazar correctamente la palabra de Dios como se lo dice Pablo a Timoteo. Creo que es bueno, creo que es necesario. Yo mismo, Dios me permitió estudiar y creo que fue algo bueno, pero no lo es todo, ni es lo más importante, porque vamos a ver lo que está sucediendo. Lo más importante va a ser Cristo. Cristo. Tampoco desechemos el estudio y, no, le está diciendo que no. Tenemos que estudiar, pero eso no es. Porque ahorita vamos a ver lo que va a suceder cuando nos empezamos a enfocar en el estudio, en la elocuencia y todo esto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Empezaban a seguir a ciertas personas. ¿Por qué? Porque lo veían esa parte. No seguían a los espirituales. Estaban siguiendo por algo diferente que no era. Dice el versículo 17, que es en el que nos quedamos la semana pasada, de la primera carta a los Corintios. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar. ¿Recuerdan que se quedó en el cual él mejor ni bautizaba? Dice, sino a predicar, ¿qué? El evangelio. ¿Cómo? No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces dice Pablo, yo fui quien les predicó, sí, yo vine a predicarles, pero no tienen por qué seguirme a mí. Yo vine a predicarles y él mismo aclara algo, yo no vine a ser reconocido, yo no vine a que me siguieran a mí, está diciendo Pablo en este versículo. Yo no vine a que me recordaran, yo vine a predicarles de Cristo, el evangelio. ¿Por qué? Porque si yo no les predico a Cristo, dice, se hace vana la cruz de Cristo. Yo no vine a predicar más que el evangelio, y no lo hice con grandes cosas, sino que quería que Cristo fuera exaltado. Él mismo dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No lo hice de maneras increíbles. Sigue diciendo el versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y con esto Pablo empieza esta parte que vamos a ver el día de hoy. Está diciendo la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos, para nosotros que hemos entendido, para nosotros que se nos ha predicado sobre Cristo, es poder de Dios. Y esto es poder entenderlo, porque es algo grande. Y primero quiero que veamos esto, que es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué predicamos? A Cristo. A Cristo. La predicación debe ser Cristo. Y esto creo que lo llegué a compartir en algunos de los miércoles, al principio. Tal vez muchos de ustedes no estaban, pero compartir en los miércoles de estudio sobre el evangelio y sobre evangelizar. Y veíamos, no voy a volver a recordar todo esto, pero veíamos cómo no se trata de los métodos. La forma no es el método, lo importante, no son las formas, no son los métodos, no es la elocuencia, no es el razonamiento que puedas hacer al predicar el evangelio, al evangelizar a una persona, no es que tanto sabes o cómo vas vestido, sino se trata de que tú prediques lo que debes predicar. Sin agregarle, sin tener que cambiar el mensaje para que se pueda ver más atractivo, para que, es que está enfermo, entonces le voy a hablar de sanidad. Ese no es el evangelio. Es que está pasando por un problema, le voy a hablar sobre cómo Dios resuelve los problemas. Ese no es el evangelio. Lo que se necesita es el evangelio puro. ¿Por qué? Porque ese es poder de Dios. Llegaron falsos predicadores a Corinto. No estoy diciendo que Dios no sana o que Dios no ayuda en los problemas. Ahorita llego a esto. Pero llegaron falsos predicadores a Corinto. Despampanantes en su forma de hablar, atraían a la gente, y eso es común, atraer a lo que el corazón de las personas quiere, que les guste, que les llame la atención y que griten amén y esto y lo otro, que deslumbre. Pero lo que realmente debe deslumbrar en una predicación es que es Cristo glorificado, y es que es el evangelio de Cristo Jesús y la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, salvación de pecados, lo que debe deslumbrar. Para unos dirán, ¿realmente es deslumbrante eso? Es locura, lo dice Pablo.
Es locura, es necedad. A lo mejor unos podrían decir, no, pero es que, pastor, es que si predico solamente de la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz y perdón de pecados, pero no hablo de la necesidad que ahorita está pasando, es que ahorita está en una necesidad bien grave, tal vez en su matrimonio, tal vez en su salud. Entonces no hemos entendido qué es el evangelio. El evangelio es el perdón de pecados, es la salvación de la condenación eterna. No tiene nada que ver todavía con lo que estamos pasando ahorita en la tierra y las situaciones. El evangelio no es que Dios te va a ayudar. El evangelio no es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El evangelio no es que Dios te va a sanar. El evangelio no es que Dios te va a dar dinero y te va a sacar de las deudas. El evangelio no es eso. El evangelio tampoco es que lo aceptes en tu corazón o hagas una oración. No tenemos por qué agregarle algo para que lo acepten. Es que si solo hablo de la cruz y del pecado y el arrepentimiento y de la sumisión del pecado, como que no es tan atractivo. No, es locura. Es locura, es necedad, es tropezadero. Pero no vamos por números. Porque es que si hablamos solamente el evangelio y la cruz, es un mensaje medio raro. ¿Por qué voy a hablar de eso y de la resurrección, la muerte de un hombre crucificado que es Dios, que murió y luego resucitó? Muchos no lo van a aceptar. No, lo van a ver como locura. Lo van a ver como locura, lo van a ver como necedad, como algo insensato, como algo, lo dice un autor, para ellos es algo completamente estúpido pensar en proclamar un mensaje acerca de una persona que fue clavada en una cruz. Solo pocos pueden entenderlo. Solo pocos se llegan a rendir. Ese mismo mensaje, solo pocos pueden ver la verdad sin que nadie le agregue rendirse a Cristo Jesús y arrepentirse. Aunque parezca locura para muchos, aunque parezca necedad o algo insensato o no lo entiendan, ¿y eso para qué me va a servir? Porque es poder de Dios y no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios. No que nosotros, ni tampoco se trata que nosotros si entendimos o otros no, y pensar que somos superiores porque yo sí, no, es poder de Dios. Y gloria sea al Señor por ese poder que Él tiene y que Él ha permitido para que los salvos, como lo dice Pablo, podamos entenderlo. Para que los salvos, que es su iglesia, nos permita ver la grandeza del evangelio, nos permita tener vida, nos permita y nos haya permitido ver y se nos haya quitado la venda que nos cubría, que no nos permitía entender, y que podamos ahora ver esa luz admirable. No somos nosotros, es poder de Dios. No somos nosotros, ni nuestras palabras, ni nuestra elocuencia. Es Dios a través de su palabra llevándolos al arrepentimiento. Si eso no es el evangelio, entonces ¿qué es el evangelio? Y lo vimos los miércoles. Dios es el creador santo y justo. El creador al cual nosotros le rendiremos cuentas un día, toda la creación, porque Él es el creador. Y como nosotros somos pecadores, que es algo que la palabra de Dios nos enseña, y el hombre se ha rebelado ante Dios, y el hombre merece juicio, y el hombre merece condenación, porque todos hemos pecado. Y si nos vamos a la Biblia y ver lo que es pecado, nos vamos a dar cuenta que hemos fallado todos. Que no hay justo ni aún uno. Realmente nadie es justo delante de Dios por sí mismo. Somos pecadores, y como pecadores lo que merecemos es el infierno. Lo que merecemos es la condenación eterna. Lo que merecemos es el juicio de parte de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo que se hizo hombre, vivió una vida perfecta, inocente, sin pecado, sin culpa, y siendo Dios y siendo hombre sufrió la paga del pecado.
sufrió y pagó lo que nosotros debíamos haber pagado, llevó la ira que a nosotros nos correspondía, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos y fue exaltado y se le fue dado nombre que es sobre todo nombre, como Rey, quien regresará y juzgará a toda la tierra. Y a nosotros se nos llama a creer en esto y arrepentirnos. A creer, porque el que cree no se pierde, es salvo. El que cree tiene vida eterna. El que cree en esto, que Jesús es Dios y murió en la cruz para salvarnos porque somos pecadores. Y es la única forma de salvación. Y se nos llama a creer y arrepentirnos. Se nos llama a vivir en santidad, si hemos creído. Un evangelio que tal vez no es muy atractivo para muchos, pero aquel que Dios le permite ver, se va a rendir, se va a arrepentir, porque es poder de Dios para salvación. Y es rendirse y entregarse. Para muchos a veces no es suficiente este mensaje y quieren más, y Pablo les contesta el versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y Pablo entonces compara la sabiduría de este mundo y lo que nosotros podamos agregarle al mensaje que es el poder de Dios como sabiduría de hombre, tratando de llevarlos a que acepten. Y lo compara con la gran sabiduría de Dios. Y quiero que veamos ahora esto, la gran sabiduría de Dios que hay en el Evangelio. Tal vez un mensaje simple para unos, locura para otros, tropezadero para otros, raro, y decir no lo necesito. Pero lo que Dios hace en el Evangelio y lo que Dios ha hecho en lo que es Cristo Jesús es algo increíble. Porque Jesús no vino a esta tierra como alguien que sobresalía en formas humanas. No vino como un rey, no vino como un gran ser, Dios poderoso en un sentido de deslumbrar y con solo verlo se inclinaban ante Él. No lo hizo, no llegó y tenía dinero, estuvo con una familia sin recursos que tenía que ir de un lugar a otro. No lo hizo con una gran familia de renombre. Y luego todavía permitió ser criado en Nazaret. ¿Qué podía venir de ahí? Y tampoco eligió a hombres así. Eligió a hombres comunes. Pablo dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Para el hombre es muy fácil exaltarse. Para el hombre es muy fácil llevarse la gloria y creerse mejor. Y eso es una verdad, somos orgullosos y es muy fácil llevarnos la gloria. Pero Dios no usó la sabiduría del hombre, ni algo rimbombante, ni algo que humanamente llamara la atención. Dios en su gran sabiduría, Él ha decidido y decidió usar, lo dice, la necedad de la predicación. No, Jesús, hubieras usado otra cosa, hubieras venido haciendo esto, un espectáculo, y se iban a rendir ante ti. No, la predicación. Y así se lo dejó a sus apóstoles, así se lo dejó a la iglesia. De esa forma salvas, de esa forma hay salvación. Dios en su gran sabiduría decidió usar la predicación a hombres y mujeres comunes. Me puse a buscar, y no sé exactamente por qué me puse a buscar, pero me puse a buscar un poco más sobre los apóstoles. No sé si alguna vez han buscado las edades de los apóstoles. No es algo seguro, nadie sabe exactamente cuánto tenían los apóstoles, pero la mayoría dice que eligió a hombres de 13 a 30 años.
no más de su edad, muchos dicen. Él tenía 30 años cuando inicia. Así que había gente probablemente desde los 13 hasta los 30, muchos dicen que tenían unos 15, 18 años, 20. No eligió a personas con experiencia, no eligió a hombres preparados, eran pescadores unos. Eligió a personas que nadie quería, que ya habían desechado. Eso lo dije creo que en otra serie de predicaciones cuando hablaba de seguir a Cristo. Las personas van a querer ser llenados con lo que su corazón quiere. Las personas van a querer ser convencidos humanamente. Dice el versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso se busca. Eso busca la humanidad, la carnalidad. Buscamos ese tipo de cosas, que nos convenza eso. Señales, sabiduría, elocuencia. Y la gente llega a decir, mira, si pasa esto, yo sigo a Cristo. Si pasa lo otro, yo sigo, me hago cristiano. Y eso lo dije un poco el lunes pasado, este lunes que acaba de pasar en el Antiguo Testamento. Muchos llegan a decir, si Dios se me aparece en este momento, yo creo. Si Dios escribe en el cielo algo, yo soy Dios, yo voy a creer. Si Dios me sana de la enfermedad o sana de la enfermedad a una persona, voy a creer. Es mentira, porque eso no es fe. Eso no es la fe. Dios vino a la tierra, se hizo hombre, hizo señales enfrente de ellos y lo rechazaron. Lo quisieron matar. No, lo mataron. Y aún en el Apocalipsis, donde Dios está demostrando su gran poder, dice Apocalipsis 9, 20 al 21, dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. A pesar de estar viendo todas las señales, a pesar de estar viendo grandes cosas, dice, no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que nosotros podamos ver, no se trata de lo que nosotros queremos, no se trata de cómo nosotros lo querramos, sino se trata del poder de Dios que tiene en la predicación. ¿Por qué? Porque entender el evangelio es algo espiritual. Entender el evangelio no es por nosotros, es poder de Dios. Algo que no podemos comprender ni siquiera ahorita al 100%. ¿Cómo fue que esto sucedió? Pero ahí es lo grandioso de la palabra, ahí es lo maravilloso del evangelio, ahí es lo grande del poder de Dios. Es lo incomprensible para el hombre, lo que es humanamente no atractivo, algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Por eso dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, punto. Que es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El mismo mensaje se lo predican a uno o a otro. Dice, para unos, Cristo crucificado para unos va a ser piedra de tropiezo, para otros va a ser necedad. Pero para los llamados es poder de Dios. El mismo mensaje, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mismo mensaje dicho a todos, para unos va a ser algo, para otros va a ser lo otro. No es porque se le agregó a alguien algo y se le convenció y lo dije muy bien, para él sí fue salvo. No, es el mismo mensaje, Cristo crucificado. Es diferente. ¿Por qué? Esto es algo increíble. Esto es algo increíble. Dice para los llamados, no es por nosotros. Para los llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz
Sí, de Dios crucificado, Dios muerto y resucitado al tercer día, es poder y sabiduría. Es la verdad. Y no podemos cambiarlo. Bueno, no debemos cambiarlo. No necesitamos algo más. No necesitamos andar buscando cosas místicas tampoco para ser llenos, ni cosas humanas para poder decirlo mejor. Dice el versículo 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que tenemos en Cristo llega a ser superior a lo que humanamente podrían encontrar o místicamente podrían tratar de buscar. La gente, en lugar de buscar a Cristo y llenarse de Cristo y sorprenderse de Cristo, va a querer buscar más y más. Y aquí les traigo un mensaje nuevo. Ese ha sido el mismo mensaje desde que inició. Oye, es un mensaje diferente. Es el mismo mensaje y la misma predicación una y otra vez. La gente va a querer buscar otras cosas porque a lo mejor para unos ya se les hace, es lo mismo, ya va a predicar otra vez de Cristo, ya va a decir el evangelio otra vez. Ya se les hace aburrido a unos, cotidiano a otros. Buscamos mejor lo oculto, díganos qué va a pasar, y si había gigantes o no, y si esto, y si las naves, y a veces que no tiene realmente importancia. O háblenos de los demonios, de los ángeles, de los milagros, vamos a ver sobre esto, lo llamativo. Y no entienden, a veces no entendemos que en Cristo lo tenemos todo. Y la iglesia debe enfocarse en lo que es Cristo, en la grandeza de Dios, en la grandeza de nuestro Señor, sin querer apantallar, solo Cristo. Y es cierto, muchas cosas no son malas de las que deseamos y queremos y nos gustaría saber. Y está bien saber, pero no es el enfoque que deberíamos tener. No es el todo, no es lo primero, no es la prioridad, ni puede llegar a ser más atractivo. Dios va a poner a líderes como Pablo, como Pedro, como Apolos. Dios va a levantar a grandes hombres, siervos y grandes ministerios, grandes predicadores, grandes maestros. Y Dios les va a dar sabiduría a estos hombres, mujeres, siervos, ministerios, y va a levantar, claro que sí. Y estoy seguro de que en la iglesia Dios lo va a estar haciendo aquí. Personas que Dios está levantando, que va a ir preparando poco a poco, que se van a entregar al servicio, que se van a poner a estudiar, que van a querer prepararse, que van a decidir quiero ser capacitado. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Dios lo va a hacer. Pero cuidado, porque somos expertos en destruir todo lo bueno. Expertos. ¿Por qué? Porque quitamos del enfoque que deberíamos tener, quitamos a Cristo de donde debería de estar. Al servir, al predicar, al enseñar, al estudiar, no somos nosotros, no es el hombre, es darle la gloria a Dios. El estudio es bueno, sí, lo necesitamos, sí, lo necesitamos. Pero una persona así podría volverse arrogante y soberbio, superior a otros porque sabe más que otros. Claro que se necesita gente preparada, sí, pero no lo es todo. De nada va a servir saber tanto si no hay humildad. De nada va a servir vestirse bien si no hay un corazón entregado. De nada va a servir que estés años y años en la iglesia y que hayas servido por años si no es un corazón sumiso al señorío de Cristo. Y a veces todo comienza bien, pero después empiezas a ver otras cosas, cosas nuevas, llamativas, que desenfocan. Y no solo eso, también desenfocan las tradiciones. También desenfocan los rituales que se han llevado tras años. También desenfocan las costumbres. Desenfoca la fama, desenfoca el reconocimiento. Todo esto entorpece
y nos desenfocamos de lo que verdaderamente deberíamos tener en nuestro corazón. Y ponemos, en lugar de que Cristo esté hasta arriba, empezamos a poner, así lo hemos hecho, y diferentes rituales y formas. Y es que si tocas esto, no puedes tocar esto. Esto no vale nada comparado con Cristo. Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto en qué deben enfocarse. Aún y cuando se trata del predicador, aún y cuando se trata de sí mismo, porque están hablando de él mismo, él les dice, es Cristo. Él les dice, es más, no hay nada en que podamos jactarnos ninguno de nosotros que hemos sido salvos, nada. Pablo está hablando sobre liderazgo en ese momento, pero también el enfoque es hacia adentro de la iglesia, en cómo el mundo y la carne, que es lo que hemos estado viendo los miércoles, el mundo y la carne nos desenfocan y desenfocan al liderazgo. El liderazgo puede buscar ser exaltado, ser visto y ser reconocido. Si es una línea muy delgada, nos pasa, porque humanamente así somos. Pero no solo el liderazgo está en peligro. Es estar viendo al otro, el que no es líder, viendo al líder y exaltarlos también. No solo el liderazgo siendo líder, buscar ser exaltado, sino el que no es exaltar al liderazgo. Pero también es vernos a nosotros mismos. Y aquí Pablo les tiene que decir en el versículo 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. ¿Por qué? Y esto es lo último que quiero que veamos, la última parte, y es que estamos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Les dice, consideren su llamamiento. Recuerden a lo que fueron llamados. Yo me imagino, casi, obviamente es mi imaginación solamente, a Pablo agarrando como si Corinto fuera una persona. Bueno, los corintios, la iglesia en Corinto fuera una persona y haciéndole así. Considera, iglesia de Corinto, tu llamamiento. No olviden su llamado, no olviden quiénes eran, no olviden quiénes son y no olviden a lo que van. Porque dice Pablo, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Recuerden quiénes son y recuerden su llamado. Se están dividiendo y enfocándose en hombres, se están exaltando a sí mismos y exaltando a otras personas. Cuando ustedes, ¿quiénes son? No se trata de ustedes. Claro que sí, había ricos en Corinto, había gente pudiente en la iglesia de Corinto. Claro que sí, pero la mayoría no lo era. Y casi siempre así es. Ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Dios así en su sabia voluntad y perfecta voluntad así ha decidido que sea la iglesia. ¿Por qué? Dice el 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Y cómo está terminando Pablo en este momento? Nadie puede llegar a jactarse y decir, mira lo que he hecho, mira lo que he obtenido, mira cómo predico, mira cómo comparto, mira cómo llevo mi ministerio, ni al revés decir, mira cómo lleva su ministerio, mira cómo habla, mira cómo predica. Ambas partes. Pablo está diciendo, Dios nos ha elegido de esta forma, Dios nos ha escogido así. Lo necio, lo débil, lo vil y lo despreciado y lo que no es. Ay, qué feo, Pablo. No. Tampoco, Pablo, tampoco. Mira, yo soy de Monterrey. ¿Y ven cómo somos? ¿Cómo lo llevamos? Sí, es así, Pablo nos dice. Sí, de lo necio, de lo débil o lo vil y lo menospreciado y lo que no es.
Y es recordar lo que hacía Jesús y verlo en los evangelios. ¿Y a quiénes se acercaba Jesús? Se acercaba a la gente que nadie le importaba, a los despreciados. Eligió a pescadores, eligió a un publicano. Ahorita un publicano para nosotros no tiene, pero en ese momento un publicano para los judíos era lo más odiado y despreciado para un judío, y lo eligió. A los que nadie quería, y a ellos los usó para proclamar el reino de Dios y extenderlo por todo el imperio y más, y llevarlo y trastornar al mundo. A estos 12, para avergonzar a los sabios, porque de que había gente con más sabiduría y mejor preparación, sí la había. Gente con más experiencia, más fortaleza, sí la había. Gente de nobleza, claro que la había. Pero Dios no los eligió. Eligió a estos hombres y nos ha elegido a nosotros para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie. Oye, pero yo vengo de un linaje de pastores. Y sí, creo que hay 14, 15 pastores en mi genealogía y todo. Un tío lo hizo. Pero si al último yo veo mi propia vida y yo veo mi propio pecado y quién soy realmente, no puedo jactarme. Y no deberíamos jactarnos nunca de nada. Claro que hay gente estudiada. Ahí va a haber gente con grandes riquezas y propiedades, una muy buena economía, pero sigue siendo lo mismo en todos nosotros. Ante el Señor, sin Cristo, somos pecadores, todos. Y todos necesitamos de Él. Nadie puede jactarse ante Dios. Y el discípulo, el apóstol que sí lo tenía todo, al último que hizo, desechó todo como basura. Esto no es nada ante Dios. Y es increíble cómo Dios usa a las personas. A los que uno menos ve y dice, ¿él? ¿Ella? Sí. Así se glorifica a Dios. Así es exaltado Dios. Esa es la soberanía de Dios. Dios elige conforme a sus propósitos. El mundo no va a buscar este tipo de hombres. Ay, vamos a elegir al que está, al despreciado. Vamos a elegir al más débil. El mundo no usa esos criterios. Dios va en contra de los criterios de la humanidad. Elige la insensatez, lo débil y lo despreciado. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Cuáles son los criterios que como iglesia se buscan cuando se elige a alguien? ¿Años? ¿Familia? ¿Conocimiento? ¿Títulos? ¿Dinero? ¿Vestimenta? ¿Reconocimiento? ¿O un corazón humilde, entregado, dispuesto, servicial, con amor, lleno del Espíritu Santo? Que jamás se nos suba a la cabeza, jamás se nos suba a la cabeza lo que Dios ha hecho a través de nosotros, o lo que tenemos y Dios nos ha entregado en nuestras manos. Debemos permanecer humildes. Les está diciendo esto a la iglesia de Corinto. ¿Cómo pueden estarse dividiendo, viendo a los hombres o considerándose ustedes superiores? Nadie puede jactarse. Todo es por Dios y para Dios. Corinto estaba dividida, viendo a las personas, considerando a las personas, viendo sus logros, sus éxitos, sus formas, su elocuencia, su sabiduría. A ver quién hacía más milagros. Considerarse superior a sí mismo, y estaban olvidando lo esencial. Sin Cristo no somos nada. Nada. Termina diciendo Pablo en el 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por obra suya están en Cristo. No por obra de ustedes están en Cristo, sino por obra de Cristo están en Cristo. Estamos por Cristo, en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios
y justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Lo que somos como iglesia ha sido la obra de Él y por eso estamos en Él, no hemos sido nosotros. No fuiste mejor en el que un día recibiste a Cristo Jesús, fue su gracia, fue su misericordia. Estamos en Cristo, estamos por Cristo y estamos para Cristo Jesús. Somos salvos en Él porque Él lo hizo, somos salvos por Él y somos salvos para Él. Somos salvos por la obra de Cristo. No nos enfoquemos en otras cosas sino en Él, porque Él es nuestra sabiduría, Él es lo máximo, Él es lo que necesitamos. Lo dice Pablo, nuestra justificación. Jesús es nuestra justificación. Jesús es nuestra santificación. Jesús es nuestra redención. ¿Acaso hay algo mayor a esto? No lo hay. Sí, es locura para otros. ¿Hay algo mayor a esto? Muchos podrían decir sí y empiezan a hacer una lista. Es porque no han entendido. ¿Por qué no han entendido? Porque no se les ha abierto los ojos para ver el poder de Dios. Pero a los llamados es poder de Dios. Es locura para unos, esto es tropezadero para otros, pero para nosotros los llamados es verdadera sabiduría. Esto es lo que necesitamos, esto es poder de Dios y es suficiente. Por lo tanto, somos su iglesia y somos un cuerpo. Y está diciéndoles Pablo, por lo tanto, manténganse unidos. No pueden jactarse y dividirse, son un cuerpo y a todos los eligió así. Estemos en humildad y estemos en unidad, enfocados en Cristo, bajo el señorío de Cristo, considerando el llamado al cual cada uno ha sido elegido. Estamos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entender esto, y aquellos que lo podemos entender, den gracias a Dios y den la gloria al Señor. Cerremos nuestros ojos en esta tarde, porque también quiero decir algo. Si no te has rendido a Él, este es el tiempo. Y Dios te está llamando para que creas y te entregues y te rindas a Él. No se trata de lo que puedas vivir en esta tierra, sino se trata de la salvación que hay en ti porque eres pecador. Si reflexionas bien, eres pecador. Y un día vendrá un juicio. Y sin Cristo, todos seremos considerados pecadores. No hay nada que pueda salvarte, ni tus mismas obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí está el gran mensaje que nosotros como iglesia tenemos. Deposita tu fe en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios vino a este mundo para salvarte. Vino a este mundo y siendo Dios, siendo inocente, murió en la cruz, pagando el precio. Murió en la cruz tomando tu lugar. Murió en la cruz cargando la ira infinita del Dios Santo. Llevando la ira que te corresponde por tus pecados, lo hizo para perdonar todos tus pecados. Porque hay vida en Él, porque hay perdón en Cristo Jesús, hay salvación en Cristo Jesús. Pero es para solo aquel que en Él cree. Cree en el Evangelio, cree en esto que predicamos. Aunque para muchos llega a ser locura, si Dios te está permitiendo entender este mensaje, ríndete ante Él.
ríndete ante Él, cree en el Evangelio, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados en este momento y dile: Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. He llevado la vida como yo siempre he querido, pero reconozco que eres el Señor. Y creo y pongo mi fe en ti. Me arrepiento de la vida que he llevado y te pido perdón. Reconozco que sin ti no soy nada y sin ti estoy perdido, estoy perdida. Que sin ti no hay salvación. Y que este momento sea un momento que cambie tu vida. Amado Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias por tu iglesia, porque hoy nos hablas y nos recuerdas que no somos nosotros, que no es por nosotros, que no es para nosotros. Eres tú. Que lo que tenemos jamás podremos jactarnos. Que lo que hemos hecho no ha sido por nosotros, ha sido por ti y para ti, porque estamos en ti. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar en humildad y a estar en unidad, porque así nos escogiste de lo vil y lo menospreciado, de lo débil, de lo necio, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Gracias por la salvación que nos das. Que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo y llevándonos a ser como tú. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando y obrando en nuestras vidas. Siga glorificando tu nombre a través de nuestras debilidades. Señor, lleva a salvación si hay gente que aún no es salva. Llévala a rendirse a tus pies, a creer en el Evangelio que predicamos, a arrepentirse de sus pecados y de la vida que han llevado, de las decisiones que han tomado. Y llévalas a tus pies. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.